Querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. A ver, en América, uy, a ver, están los tres países más polarizados del globo terráqueo. Exacto, Fer. Así es. Ay, no, a ver, O cuéntanos. sea, en un estudio hecho en el mundo, estudiando las sociedades, su relación, las instituciones, cómo se están relacionando los gobernantes con sus ciudadanos, con los partidos de oposición, con los congresos, con los poderes que hacen los contrapesos o las organizaciones, pues resulta que los tres países más polarizados están en América. ¿Cuáles son los factores para que ustedes vayan viendo el continente y me digan en quién están pensando? Uno, la desconfianza que hay en las instituciones, no solo por el ciudadano. Ya sabemos que los ciudadanos no confían en los partidos políticos bajo ninguna circunstancia, ni en las policías. Pero también hay actores políticos que no confían en las propias instituciones. Lo estamos viendo aquí desde el gobierno federal, que no confía en el INE, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Luego, división de clases sociales. Independientemente de que las sociedades se hayan constituido con base en estas diferencias sociales, que hablemos que económicamente hay una brecha económica impresionante, incluso hasta ahora que se ha visto digital, en donde unas poblaciones pueden tener acceso de servicio telefónico e internet y otras no, donde los servicios son muy caros y otros no, pues la brecha de clases ha existido siempre, pero se hace más presente cuando en las políticas de gobierno la brecha se amplía y no se cierran. Claro. Cuando en lugar de generar el empleo, das apoyos sociales que te generan más pobres. Y esos pobres te generan votos, ¿no? Luego, el extremismo de la ideología política. Pues lo vemos claramente. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump y su sociedad. Y vimos los efectos ahí de verdad catastróficos, donde cada vez hay más tiroteo. Ayer 2, el fin de semana 1 y ayer 2 en Estados Unidos, por la polarización, el Y hoy extremismo. están juzgando ya, dándole sentencia a aquel escuincle que mató a 23 en un Walmart. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Hoy está siendo procesado ya para darle cadena, creo que es perpetua. Sí. Entonces, esos son los factores que los estudiosos ven en las sociedades polarizadas. Desconfianza en instituciones, división de clases sociales y extremismo en la ideología política. Y muchos de estos factores son asusados por los gobernantes, pero también por la oposición. Entonces las sociedades se quedan en medio, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros los ciudadanos nos quedamos en medio porque solo estamos tomando la bandera de un lado o del otro, sin hacer una reflexión. El estudio se llama Navegando en un mundo polarizado, analiza los países del mundo, se concentra en 28 y fue presentado en el Foro Económico de Davos. O sea, no es un estudio patito ni nada, ¿no? Está en Davos. Y resulta que toma en cuenta estas variables como preocupaciones económicas, desequilibrios institucionales, división de clases y la confianza en los medios de comunicación. Pero estas características, pues ustedes piensan, México, ¿no? O sea, estamos hablando de México. Por fortuna, no está en los 3 primeros, pero estamos en el 5º de América. A nivel global estamos en el lugar número 13, o sea, sí es un país polarizado, 13. Hombre. Pero de América estamos en el lugar número 5. ¿Cuáles son los 3 primeros países? Son Argentina, Colombia y Estados Unidos. Y México ocupa, les digo, la posición 13 en el estado mundial, pero en América es el 5º antes que Brasil y lo hemos estado viendo en las noticias cómo convulsiona las sociedades cuando las democracias se ven violadas. Ya vimos el caso de Perú, estamos viendo el caso de Brasil. Perú continúa, ya van 54 muertos, muchas protestas, cierres, es decir, al cerrar los aeropuertos internacionales, no solo estás bloqueando, aislando a tu país, a tu nación, estás cerrando la economía. Cuando yo leí la noticia que fue el viernes, que tuvieron que cerrar por las protestas el tren que va de Cusco a Machu Picchu,
Yo dije, ya, o sea, es el caos, Fer, porque eso genera ingresos, hay turismo. Muchos de los países y muchas de las regiones, en el caso de Cusco, viven de ese turismo. Y cerró, la noticia siguiente fue que tuvieron que esperar varios días los turistas, ir por ellos y no regresan al lugar de origen por el miedo. Lo estamos viendo ahora en México, en Cancún, donde hay protestas, por lo que ustedes quieran. Las protestas en Cancún son por el tema de los taxistas, pero hay violencia también, ataques en los bares, asesinatos. Eso no da certidumbre, eso genera también un conflicto social, por lo tanto, aleja las inversiones, ¿no? Entonces, son estos factores los que nos hacen ver qué está pasando en los países, cuando se empieza a vulnerar las democracias, cuando se merma la credibilidad de las instituciones, cuando la ley, nos guste o no, debe hacerse cumplir y no irla acomodando a modo. Es decir, si en este caso confío en mi institución electoral, que además ha reconocido los triunfos de varios partidos de oposición, que ha permitido que el voto cuente y haya alternancia en el país, claro, pues debo protegerla. Si la ley, yo sé que el tema de la UNAM y la tesis de la ministra es muy polémico, pero aquí entra la ética. En la ley de la UNAM todavía no hay un factor que te haga que le quite la tesis a la ministra. Oye, lo decía Pascal, se han quitado medallas. En Juegos Olímpicos, que no quiten un título. Exacto. A una tramposa, a alguien que comete un acto deleznable, pero sobre todo criminal, porque está penado, es un robo. Y nada le hacen. Y nada le hacen. Y vemos cómo es a modo, porque en el caso de Oaxaca, ya sí se pide el Ejecutivo, y el Ejecutivo no solo local y federal, que en el caso del agresor de la saxofonista, sale, va a enfrentar el proceso en libertad, por enfermedades y esto, el Ejecutivo se dice no, ahí no se permite. Entonces, cuando estamos violando la ley para acomodarlo a la decisión del jefe máximo, pues eso provoca polarización. Fíjense nada más que en esta reflexión que quiero invitarles, hemos visto que los mexicanos justo estamos en medio de este choque entre los extremos, entre radicalismos, fanatismos, siempre corriendo un riesgo por nuestro bienestar, por nuestro desarrollo. Yo creo que ya estamos a nada de enfrentarnos, Fer. Ya estamos viendo imágenes de que cuando la oposición se presenta, ayer fue el caso del PAN, a presentar un recurso de inconstitucionalidad por el plan B de la reforma electoral, ya empiezan a seguirlos las personas aliadas o afines a Morena para insultarlos. Esto puede acabar mal, son provocaciones. Las discusiones en las familias son más frecuentes por este tema, si ayudan o no, si están a favor de uno o están en contra. Pero lo que la sociedad debemos darnos cuenta es que ni oficialismo ni opositores están recogiendo las principales demandas de esta sociedad, que son seguridad, alto a la violencia de todas sus formas de violencia, bienestar, empleo. Si no hay seguridad, no hay inversión, las empresas no traen el dinero, no generan una cadena donde haya educación, prosperidad, en las zonas donde hay delincuencia, porque les cobran derecho de piso, porque les roban trailers, porque te cierran carreteras. Entonces, todo eso va generando estos conflictos sociales que estamos a nada de irlos explotando. Ojalá que en México no ocurra, porque sería terrible, ¿no? A un jefe de Estado le corresponde propiciar esta unidad nacional en el respeto a la diversidad y la pluralidad. Justo la democracia es eso, pluralidad. Entonces, de verdad que si ya están haciendo estos estudios a nivel mundial, se presentan en los foros económicos, abramos los ojos, ¿no? Países europeos como Francia, Reino Unido e Italia cuentan con una mayor división social que en México. Pero hay polarización, querida Fer. Circula en redes, quien compra una tesis vende una sentencia. Exacto. O sea, vende justicia. Sí. Y eso en México lo vemos todos los días. ¿Cuántos hemos visto en videos que los agarramos con las manos en la masa y pasan sin pena ni gloria? Y aquellos que de verdad cometieron un acto criminal, como este tipo contra María Elena, la saxofonista, puede quedar en libertad. Y ella declaraba, ¿y puedo yo entrar a la cárcel? Les recuerdo que en este espacio se presentó por primera vez la historia de la saxofonista. Aquí dimos a conocer esta historia, y yo le juré y le prometí
que ese tipo iba a acabar en la cárcel. Ahora resulta que lo quieren sacar. No, ¿por qué? Le desgració la vida. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir? ¿Porque es un alto funcionario? ¿Porque es amigo de un gobernador? No, ya basta. Exacto. Ya basta. Gracias, mi querida Fabi Guarneros, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?